Bien, ahora sí. Comencemos entonces. La evaluación en línea. La evaluación en línea, desde el punto de vista de nuestro diplomado, tiene que ver con respecto a qué elementos podemos nosotros seleccionar y sobre todo cómo hacer la transición de lo que es nuestra evaluación tradicional a un ambiente virtual de aprendizaje. Cuando decía qué elementos podemos seleccionar, me refiero a los instrumentos, los medios y sus características. No obstante, para esto tenemos que ir un poquito más atrás y comenzar desde la base. El objetivo, el propósito de la evaluación. La evaluación en línea o la evaluación en un ambiente virtual de aprendizaje no tiene por qué ser muy diferente a lo que son nuestros criterios habituales. Quiero decir, el objetivo de cada evaluación suele estar centrada en conocimiento, habilidades, actitudes o una combinación de estas. En este sentido, nuestra evaluación en plataforma, nuestra evaluación en línea no tiene por qué ser muy diferente. Simplemente lo que tenemos que saber es qué ajustes debo realizar para que esa evaluación sea efectiva, que esos criterios de evaluación con los que usted tradicionalmente trabaja pueda hacer la transición y saber en cuáles puntos realmente hará falta que hagamos un ajuste desde el punto de vista de la aplicación de dicha evaluación. En este sentido, el propósito de la evaluación casi siempre se puede mantener de forma integral. Lo que debemos tener presente es cuáles son las pautas o cuáles son los elementos que deberemos nosotros ajustar, insisto, sobre todo desde el punto de vista del instrumento, sobre todo de la aplicación, del método, para que la evaluación se pueda llevar a cabo. Desde el punto de vista de las características de la evaluación, por supuesto, una de las cosas que va a cambiar para una evaluación en línea es la presencia de evaluaciones a través o evaluaciones asíncronas. Es decir, tenemos la posibilidad de realizar evaluaciones de forma atemporal que anteriormente no se podía realizar. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros cuando planificamos evaluaciones en el aula, podíamos planificarnos o podíamos decir que durante la sesión de clase íbamos a tener, por ejemplo, un debate, una exposición, una presentación. Cuando trasladamos esto, por ejemplo, a un foro virtual, la sesión se vuelve atemporal, se vuelve asíncrona. Ya no está sometido a una hora de clase o a un día específico. Usted puede abrir un foro durante toda una semana y durante esa semana el estudiante podrá participar en diferentes momentos realizando diferentes tipos de aportes. En este sentido, aquí es donde empezamos a ver los cambios. Ya el debate, ya la discusión en clase, ya esa evaluación en base a las participaciones, incluso la presentación de información o las dinámicas tipo seminario, por ejemplo, ya cambian desde el punto de vista de la pauta de aplicación, porque yo puedo jugar con los diferentes elementos que me da el aula virtual. De igual forma, nosotros solemos planificar la evaluación casi siempre como una sola estructura. Voy a hacer la evaluación de este tema, voy a aplicar un parcial. Voy a evaluar este contenido, lo voy a hacer a través de una exposición. Pero en cambio acá nosotros podemos combinar cosas. Incluso me voy a lo más radical, el tema de las evaluaciones prácticas. Usted puede combinar la aplicación de una práctica y comienza, por ejemplo, con un foro donde desarrolla el tema a nivel al estilo de pre-laboratorio, una ejecución presencial o una ejecución en línea o una ejecución simulada para la ejecución de la práctica, para la demostración de las habilidades que corresponden, y un post-laboratorio o un post-práctica que se realiza a través, por ejemplo, de la entrega de un informe usando una tarea. En este sentido, las actividades de evaluación no solamente pueden ser síncronas o asíncronas, también pueden ser presentadas a través de la combinación de recursos, incluyendo cosas como la presencialidad o los elementos del aula virtual. Esto visto de esta manera, entonces, podríamos afirmar que nuestra evaluación mantiene sus objetivos y cambia ciertamente o amplía las pautas, las características en base a las herramientas que estamos utilizando. Finalmente, los criterios, los lineamientos, mejor dicho, para aplicar la evaluación. Una de las cosas que debemos tener presente cuando vamos a planificar una evaluación en línea son las condiciones del estudiante, sobre todo el acceso o el acceso que tiene a la tecnología, al tipo de recursos tecnológicos con los que cuenta el estudiante. En este sentido, debemos tener presente que si mi evaluación es sobre todo síncrona e implica que el estudiante debe estar presente en un chat, en Zoom o dentro de la plataforma para presentar una evaluación, por ejemplo los cuestionarios, lo más probable es que yo quiera que el estudiante ingrese de una hora a una hora establecida. En este sentido, eso está muy bien. Quiere aplicar una prueba parcial, colóquele la hora, desde qué hora va a estar abierto el examen hasta qué hora va a estar cerrado. Y de hecho podría usar perfectamente su hora de clase. Lo vamos a detallar ahorita con más detalle, con más precisión. No obstante, debe prever siempre, por ejemplo, qué pasa si un estudiante fue a presentar y se le interrumpió la conexión.
¿Qué pasa si se le fue la luz? ¿Qué pasó si el estudiante en ese momento no pudo conectarse? Son cosas que pasan. ¿Qué ocurre si el estudiante se quedó sin datos? ¿Qué pasa si en ese momento se cayó la línea telefónica o se cayó la cobertura del operador? Estos son aspectos que debemos nosotros considerar. Con las evaluaciones tipo foro y tipo tarea quizás es más flexible porque el estudiante no es síncrono. Pero cuando las actividades sean síncronas, usted debe anticiparse a qué hacer para ese estudiante que de buena fe quiso presentar, pero un factor técnico propio del más cercano a nuestra situación le impidió realizar la actividad. Hay que ser en este caso muy empático, tener mucho en cuenta esa situación para que la tecnología no se convierta en un aspecto excluyente de lo que es el desarrollo del aprendizaje. Dicho esto, entonces, clarificado lo que es mantener el propósito objetivo de la evaluación, la amplitud de elementos que podemos hacer desde un punto de vista de las herramientas que podemos usar para evaluar, incluso la combinación de estas, y mencionado lo que son las pautas de flexibilidad de aplicación, sobre todo, insisto, lo que tiene que ver con el acceso a la tecnología de nuestros estudiantes, lo que nos queda ahora es definir qué evaluaciones o qué herramientas voy a utilizar para ejecutar mi evaluación. Por supuesto, esta estructura que tenemos nosotros acá en pantalla presentada con las 4 actividades más frecuentemente utilizadas en plataformas de educación, plataformas de teleformación, no contemplan la parte presencial o las evaluaciones presenciales porque ahí partimos de que eso es algo que ya es propio de cada una de las unidades curriculares. No obstante, estos elementos pueden ser utilizados en diferentes momentos, incluso como parte de una evaluación presencial. Comenzamos, por ejemplo, con las tareas. Las actividades tipo tarea o asignaciones suelen ser los trabajos tradicionales. Suelen ser ese tipo de producto en donde, o este tipo de asignación donde usted plantea la entrega de un producto, donde el estudiante genera un informe, una presentación, donde genera una investigación, un resultado. Se puede utilizar para informes posteriores a una actividad. Se puede utilizar para entregar un informe, una investigación, un avance de proyecto, por ejemplo. Se puede evaluar de forma individual o grupal. Eso también es claro, aunque casi siempre lo hacemos de forma individual porque son tareas individuales donde el estudiante lo sube a la plataforma y queda automáticamente el registro de lo que subió el estudiante y usted allí lo califica. Ciertamente se pueden entregar documentos, pero las tareas permiten además la entrega o el registro de texto. Es decir, usted a través de las tareas puede utilizar lo que llamamos texto en línea, que es básicamente responder una tarea escribiendo, redactando, escribiendo, solo que a diferencia del foro, esta respuesta en la tarea es privada, solamente queda entre el docente y el estudiante. Y por supuesto, las tareas se suelen utilizar en el ABA para lo que es la carga de archivos. Mucho cuidado con esa carga de archivos porque por políticas de acceso se limita el tope para la subida de un archivo. Nosotros tenemos por política lo que es el uso de 2 megas como tope. Si usted, por ejemplo, le pide a un estudiante que le entregue un producto que es una presentación, que probablemente tenga muchas fotos y va a exceder los 2 megas, probablemente va a tener que convertir esa tarea en un foro o que el estudiante le suba, adjunte el archivo a otro repositorio, SlideShare, por ejemplo, o algún repositorio tipo o un recurso para compartir documentos, tipo, por ejemplo, Google Drive, WebTransfer, por ejemplo, y que comparta el enlace. Eso para tener en cuenta en lo que son los productos. Si yo, en cambio, quiero utilizar foros, porque quiero hacer una entrega, pero que la entrega sea pública, porque quiero que mi estudiante entregue su anteproyecto, su capítulo 1, pero quiero que sea público para que los demás vean las correcciones y allí, por supuesto, aprendan también sobre las pautas que, por ejemplo, pueden mejorar. Si yo quiero que entreguen un producto que es la sistematización y quiero que compartan lo que es el trabajo que hizo cada uno, porque de alguna manera también eso permite reforzar mi aprendizaje y agregarle cosas que quizás en mi equipo no discutimos, obviamente están los foros. Los debates o foros virtuales te permiten, a través de una discusión de un tema de forma asíncrona, construir una serie de pautas, una serie de aportes, una serie de elementos bien interesantes que pueden ser para introducir un tema o para cerrar el tema, para demostrar que manejamos el tema. Por supuesto, cada uno de estos temas se trabajan en salas. El foro virtual puede estar compuesto de una única sala o puede estar compuesto de varias salas. Los foros que han visto ustedes, creo que casi todos hasta ahora han sido foros generales, lo que son foros de varias salas. Pero en su momento vamos a trabajar con foros de una única sala, como por ejemplo el foro de reclamos que van a ver a continuación, que se hace un único tema de discusión y todo se basa en respuesta. Por supuesto, este foro se basa en participaciones. Cada participante, cada estudiante realiza un aporte, sea al tema principal o sea en respuesta a lo que hizo uno de los compañeros. Y lo hace partiendo de respuesta en texto y respuesta en adjunto.
Esto, por supuesto, implica que usted pueda utilizar este foro para trabajos de discusión, trabajos de debates, y sepa que además le puede pedir al estudiante que realice adjuntos, que incluya adjuntos, sobre todo imágenes, que es lo más visible para efectos del foro. Ahora, importante siempre con el foro. Las pautas de un foro debe establecer cuánto tiempo te voy a dar. No podemos hacer un foro de una sola tarde. El famoso foro chat que solemos hacer a través de grupos de mensajería, lo de herramientas móviles, no lo podemos trasladar a la plataforma de esa manera porque no tendría sentido. Es decir, el espíritu del foro es que un estudiante pueda ingresar hoy, otro ingresa mañana, pero también que yo juegue con los aportes. Es decir, no tener un solo aporte, salvo que sean grupos numerosos, porque si yo tengo un solo aporte, el primer estudiante llegó, aportó y nunca más va a participar. Es decir, él lo está asumiendo como una tarea. En cambio, si yo genero dos aportes, eso implica que el primer estudiante realizó el aporte y tiene que regresar en algún momento a esperar que otro aporte también para realizar una segunda contribución. En este sentido, por supuesto, se recomienda que si usted va a trabajar mínimo con dos aportes, que esos aportes tengan una intención también. Por ejemplo, que el primer aporte sea mi exposición, mi investigación, mi contribución al tema, y el segundo aporte sea un comentario, una evaluación, una consideración, una amplitud del comentario de otro compañero, del aporte de otro compañero. Eso sí, consideren siempre cuántos aportes van a hacer, la extensión, porque después multipliquen siempre. Grupo de 10 estudiantes, 2 aportes cada uno, son 20 aportes que va a calificar. Grupos de 30 estudiantes, quiero hacer 3 aportes, son 90 aportes que vamos a considerar. Tengan esto además presente, por supuesto, para efectos de las valoraciones y las evaluaciones de los foros que se quieran aplicar. En el caso de los cuestionarios, en el caso de las pruebas cortas y tipo cuestionario, por ejemplo, aquí la cosa es mucho más sencilla de entender. Son básicamente las pruebas escritas trasladadas a la plataforma. Se suelen realizar de forma síncrona, es decir, en vivo, están compuestas por una serie de preguntas y es muy llamativo, se suele asociar con las preguntas tradicionalmente, digamos, de calificación inmediata. Verdadero y falso, selección simple, selección múltiple, completación o respuesta corta. Este tipo de ítems se pueden planificar o se pueden configurar para que automáticamente el estudiante, después de presentar, obtenga un resultado. Ustedes más o menos lo han visto en los cuestionarios que hemos usado hasta ahora. No obstante, también podemos nosotros agregar o enriquecer eso con preguntas de desarrollo, inclusive con preguntas donde el estudiante adjunta archivos, eso depende también, por supuesto, del tipo de evaluación que va a hacer, y ese tipo de evaluaciones no se configuran, no se programan. Eso requiere que el docente ingrese y asigne una calificación una vez que revisa el aporte del estudiante. Por supuesto, las evaluaciones cuestionarias son netamente individual, se parten del llenado de un formulario que puede incluso tener varias partes. Esto lo vamos a ver, por supuesto, mejor en la última clase, la clase 12, que es el módulo 8. En el módulo 8 vamos a analizar los elementos del cuestionario, que yo puedo dividirlo en temas, en tipos de preguntas y una cantidad de opciones que podemos manejar para un cuestionario. Finalmente, el cuestionario se utiliza en el ABA para las pruebas parciales, diagnósticos, autoevaluaciones, ese tipo de cositas. Casi siempre nosotros lo planificamos para hacer nuestras aplicaciones de evaluaciones que tradicionalmente, insisto, son pruebas escritas. Ahora bien, aunque nosotros en el diplomado solemos trabajar con una amplitud o una evaluación de cuestionarios sin límites, usted sí tiene que planificar eso. Por lo general debe ser un solo intento, en un horario que, insisto, se ajuste a lo que es, digamos, el grado de dificultad que le va a colocar a ese cuestionario. Inclusive, nosotros en nuestro estándar, ya habrán revisado el material dentro del módulo 3, establecemos una recomendación en cuánto tiempo debe darse por tipo de pregunta a una evaluación tipo cuestionario. Finalmente cerramos con las evaluaciones que estarían fuera de la plataforma, que siguen siendo en línea, pero están fuera de plataforma, que son los chats y las videoconferencias. En este sentido, la herramienta chat, aun cuando plataformas como Moodle tienen su propio chat, nosotros recomendamos usar herramientas móviles en base al contexto de nuestro país. Es mucho más sencillo para un estudiante participar en un grupo de WhatsApp o Telegram que ingresar a la plataforma. Ahora, mantenemos el contenido en la plataforma, mantenemos la actividad en la plataforma. De hecho, si usted va a agregar o va a realizar una actividad a través del chat o a través de Zoom, por ejemplo, debe colocar esa actividad en la plataforma, pero esta vez lo puede colocar con una tarea sin entregas. Una tarea que solamente está allí para dar las indicaciones, que el día tal, a través del enlace tal, vamos a realizar una discusión en el grupo de WhatsApp, por ejemplo. Estas actividades tipo chat o videoconferencia, pues también pueden usarse elementos como Zoom, el botón azul, el Jitsi, por ejemplo, permiten discusión de temas de forma síncrona, son en vivo.
Pero tengan cuidado siempre en base a lo que es la participación del estudiante. Todos mis estudiantes tienen la posibilidad de participar, todos tienen Zoom, tienen cámara, si yo quiero verificar que estás realizando lo quiero ver, y tienen cámara para que yo pueda visualizar lo que van a hacer. Esos son aspectos técnicos que hay que tener en consideración. Por supuesto, implica la respuesta o presentación de un tema casi siempre. Se usa mucho para seminarios, estudiantes que quieren hacer una exposición, bien sea que montan la presentación y las notas de voz días antes en WhatsApp o Telegram, y por ejemplo, y los participantes, docentes y participantes deben ver esa información antes de la sesión. Y entonces la sesión presencial se centra en la interacción. Nosotros tratamos con ustedes de dejar las clases grabadas antes, para que cuando vengamos a las sesiones por Zoom nos podamos centrar o tengamos tiempo para hacer la interacción a través de las preguntas y respuestas. Y por supuesto se suelen utilizar para grupos de herramientas móviles con intercambio de texto, audio y archivos adjuntos. Una de las recomendaciones o una de las preguntas que nos suelen hacer sobre el tema de las evaluaciones que son de salón pero especializadas, me refiero a matemática, por ejemplo, ¿cómo hacer eso? Si el cuestionario me permite responder preguntas y hacer desarrollo, pero no puedo hacer las fórmulas matemáticas, no puedo hacer igual una integral, o es más complicado. Entonces, una de las opciones que le doy, por ejemplo, es el uso de la herramienta móvil. Usted va a aplicar una evaluación matemática, tiene 4 ejercicios, comienza la evaluación. Doy el primer ejercicio, te doy 10 minutos para que lo hagas en tu hoja de papel, sácale foto y pásamelo al privado. Terminó el tiempo, voy con la segunda pregunta. Eso te serviría a ti para que tú, con ese grado de dificultad que estás colocando, ya sepas que el estudiante va a ser más difícil a que se lo hagan el ejercicio, y que por supuesto garantiza que tienen que obligatoriamente pasarte el producto. Lo otro es que si tienes varios estudiantes que quieren presentar juntos, va a ser difícil, si tú más sabes manejar el tiempo, que uno lo haga y el otro lo pueda copiar. Obviamente aquí la falla existiría si yo lanzo todas las preguntas de un solo golpe, y que el estudiante, por supuesto, mientras uno está haciendo uno, el otro está haciendo el otro. Eso por poner un ejemplo del tipo de cosas que podemos hacer con esta evaluación. ¿Cómo trasladar luego esto para finalizar a los enunciados? Muy simple. Nuestros enunciados tienen que ser explícitos, tienen que darnos la información suficiente, sobre todo para que el estudiante que no va a asistir de repente a la sesión presencial o que va a acceder a ese foro, a esa tarea en cualquier momento, en cualquier hora, recuerden que las aulas no cierran nunca, puedan comprender qué va a hacer exactamente, qué producto vas a subir en la tarea, qué aporte debes hacer en el foro, cómo vas a responder el cuestionario y qué aportes debo hacer o cómo debe ser mi participación o interacción a través de ese chat, videoconferencia o mensajería. Nosotros hemos dado varios ejemplos, casi siempre se orientan en lo mismo, indica el tema, indica qué debe hacer el estudiante, indica cuál es el criterio de evaluación y por supuesto las fechas en que va a estar disponible esa evaluación. Cuando yo tengo esto ya definido, pasamos directamente al enunciado y ahí sí podemos redactar nuestros enunciados que componen o que cierran nuestra planificación. Se considera entonces que un aula puede ser ya montada cuando ya está establecido los medios que vas a usar para la interacción, la planificación, el plan de actividades y evaluación y los enunciados de cada una de esas actividades. A partir de allí, nuestra aula ya tiene vida, ya tiene estructura y nos corresponde ahora sí pasar al siguiente módulo y comenzar la producción de contenidos. Eso, muchachos, es básicamente la dinámica de la evaluación en línea correspondiente al módulo número 3 de nuestro diplomado.